el año pasado se presentó un libro de Atilio Borón y de una discípula de él en la Universidad de Avellaneda. Y estaba Armando Vudú en la presentación, porque Armando Vudú había colaborado en una parte del libro. Entonces después yo afuera, porque se dio una cosa rara, los autores del libro eran uno, pero la gente le hacía firmar el libro a Vudú, ¿no? Un poco de cholulaje. Bueno, entonces le digo a Vudú, estaba aparte, ¿no? Y él no me conoce ni yo lo conocía, claro, lo conozco, como todo el mundo. Y le pregunto, digo, che, Cristina, ¿por qué no modificó la ley de inversiones extranjeras a pesar de que se lo habían propuesto? Incluso en una oportunidad a Heller lo trató muy mal a raíz de ese tema. Y le digo, esa es una cagada. Y me dice Vudú, si fuera la única que hizo, estaríamos bien. Bueno, yo no quiero un tema tan curioso porque el árbol se conoce por los frutos. Los frutos son hoy, el Club del Petróleo es el principal beneficiado del RIGE. Los escribas, los estudios de abogados que hicieron, fue pagado por el Club del Petróleo. Todo el RIGE es el Club del Petróleo. Y el Club del Petróleo es una asociación ilícita entre supuestamente capitales nacionales, los Roca, como decíamos recién, con Tepetrol, Ernequian con la Compañía General de Combustible, YPF descubre petróleo en Palermo Aike, Altura en Santa Cruz. ¿Quién lo explota? YPF con la Compañía General de Combustible. ¿Quién preside YPF? Horacio Marín. Horacio Marín fue 35 años empleado del grupo de Roca, del grupo Techín. Y antes de ser presidente de YPF, nombrado por este gobierno, era el gerente general de Tecpetrol. O sea, cuando vos ves, volvemos a lo mismo. Me mudo de un lado a otro y sigo teniendo el mismo sodero. Como cuando vos ves que son las mismas personas que te repiten, esto no puede ser casualidad. Sería más... Menem decía son casualidades permanentes. Puede haber casualidad, pero uno piensa que hay más causalidad, más causa que casual. O sea, acá no es casualidad. Y la otra tercera grande, teóricamente nacional, es la ex-Bridas, ahora Pan American Energy de los Bulgronis, asociado con la British Petroleum, que es una empresa inglesa que explota nuestro petróleo y Malvinas. Estos son los locales. Y los extranjeros son ExxonMobil, Chevron tiene un acuerdo que nunca se conoció, firmado por Galuccio, presidente de YPF, con Chevron, nunca se conoció ese acuerdo. Hay miles de informes para saber ese acuerdo, para por ver, nunca dieron a conocer ese acuerdo, para la explotación de vaca muerta. La ExxonMobil, Shell, bueno, todas las empresas extranjeras que explotan el petróleo y gas acá. Este es el fundamento. ¿Por qué el actual, Horacio Marín, que es el hombre que hace 35 años trabaja para el grupo Techín y hoy es el presidente de YPF, dice la Argentina va a ser un país se va a convertir en un país exportador de energía? Claro, ellos saben que la Argentina tiene una gran beta energética, una gran beta de petróleo y de gas, y no solamente en la Argentina territorial, sino también en la Antártida. O sea, nosotros estamos en es un problema gravísimo. Somos un país que tenemos una riqueza natural que está administrada por el Estado, nos tendría que dar lugar a toda la nación a que todos vivamos bien. Y sin embargo tenemos niveles de pobreza alarmantes, niveles de exclusión alarmantes. ¿Por qué? Por lo que decía él. Quieren que nosotros nos endeudamos, quebrarnos moralmente, para que después entregamos nuestro patrimonio, que no les pertenece a este gobierno, y tampoco a esta generación. La reserva de petróleo nos pertenece a generaciones y generaciones argentinos por venir, a los nietos de nuestros nietos. O sea, les pertenece a la Argentina presente y la Argentina futura. Sin embargo, ellos ya tienen forma de hipotecarlo y condicionarlo. ¿Y cómo nos condicionan? Con la deuda. Nos hacen cruzar el desierto y no nos dan un vaso de agua, porque lo que quieren es que, para pedir el vaso de agua, primero les cedamos nuestros recursos naturales. Si vos me preguntás... vos me preguntás. Sí, la pregunta es la siguiente. Peco de ingenuo. Pero ¿por qué no hay capitales nacionales que puedan hacer ese tipo de explotación y no dependamos de... Te aclaro, año 80, principios de los 80, mi primo vive en España, en Madrid, geólogo químico, mandado por Repsol, vino acá a la Argentina a hacer un trabajo de factibilidad en la cordillera de los Andes en Mendoza. Dice, Carlos, me dice, todas las minas son extranjeras. Todas las minas,
toda la explotación minera es extranjera. ¿Qué pasa que no hay capital nacional para poder explotar eso? ¿Tan idiotas somos? Y así nos quebraron. Vos fíjate, mirá la diferencia de mal, por eso vamos a ver Irigoyen que decía... Es una política, Por no es un supuesto. error, es una política. ¿Qué política? Y la ley de glaciares, yo lo recomiendo a todos si quieren leer el libro El Mal, que escribió Bonazo, que es simplemente no está diciendo nada, tipo, cuenta solamente cómo ocurrieron los hechos, algo que está en todos los diarios. El libro ata todo, es lo que vivimos todos. Es una política. ¿Pero qué? La ley... Vos vivís acá, decís, mirá, no tengo Vos podés dinero pensar- para explotar esos Yo te yacimientos, entiendo. no entiendo. Vos podés pensar esto, pero los que nos administran tienen... Que son argentinos, suponete. Todo es relativo. Escúchame, los que lo votaron a Milei son argentinos. Son argentinos. Y sacó en el balotaje sacó 56% de los votos. Vos no podés creer un tipo que alababa a la Thatcher, que decía, flameaba la bandera israelí. Yo tengo un dicho para eso. ¿Qué? Acá en Argentina, el día que haya una epidemia de meningitis, no pasa nada, porque el 50% está descerebrado. Discúlpenme. No, por eso. ¿Por qué lo llevan de un lado? ¿Por qué los ricos del mundo se lo llevan a Milei? Lo muestran como el payaso de turno. Como antes lo mostraban al presidente de Ucrania. ¿Por qué lo muestran? Porque es un tipo que le dice al pueblo argentino: vamos a hacer el mayor ajuste del mundo, no le vamos a pagar a los jubilados, ellos son degenerados fiscales, los que quieren mejorar a los jubilados la vida de paupérrima que se llama mejorar la jubilados, son degenerados. Lo dicen en la cara y lo votan. ¿Vos cómo podés entender esto? Por eso lo llevan a todos lados. Miren, esta es la derecha, no la derecha nuestra que tiene vergüenza. Acá tenemos la derecha verdadera. Este es un enfermo mental, obviamente este tipo es un psicótico perverso y lo llevan así. ¿Quién hace la parte económica? Caputo Milei, hasta ahora. Hasta acá llegaron. Sí. ¿Y cómo es la transición entre la crisis actual y ese futuro que esa explotación, digamos, hay un camino a recorrer ahora? Digamos, danos una luz de esperanza, porque si no, no vamos, se va a apagar la luz. Mira, No. lo primero es tomar conciencia de la triste situación que nos encontramos. Si vos decís, ¿cómo puede ser que haya aumentado la deuda y no sabemos dónde fue? ¿Cómo puede ser que nadie se pregunte, aumente la deuda y dónde están los dólares? Si vos me dijeras, Macri se endeudó por más de 100.000 millones de dólares, si vos dijeras, bueno, recuperamos el río Paraná, el puerto Rosario, tenemos otra marina mercante, se construyeron 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo. ¿A dónde fue esa plata? Nadie se pregunta dónde fue esa La plata. gente no lo sabe, nadie la informa. Bueno, está bien. La obligación de los gobiernos es decírselo, pero si el pueblo no, es lo que decía Manuel Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no saben de sus obligaciones y sus derechos, nuevas dictaduras sucederán a las anteriores. Y es lo que nos está pasando. De alguna manera, lo hizo y lo demostró. Van diputados de él a ver a genocidas a la cárcel. O sea, es la misma concepción que tenían la dictadura la que tiene estos tipos, ¿no? Que la dictadura tenía la bayoneta, como decía Perón, tenía las armas, no se puede estar sentado mucho tiempo arriba de la bayoneta ya. Y estuvieron 7 años. No sabemos cuánto va a durar, pero el daño que ha hecho es terrible. Y lo que más duele es lo que dice él, que la población no tome conciencia de esta situación, que no sepa lo que está pasando, y que no sea que atribuye. A vos te aumenta la deuda en esta barbaridad, 71.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque absorbió deuda de los bancos y después, ¿dónde está la complicidad del gobierno anterior? Se fue Massa y le dejó un déficit fiscal de 5. Los mismos empleados que estaban en... Raúl Río era el secretario de Hacienda de Massa. Los mismos empleados, el que ahora se llama Carlos Guberman, que es un hombre joven que trabajaba en la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación y que lo puso Espina de Rosario. Espina es un diputado que era de la UCD y después se pasó al PRO, de la derecha siempre, de Espina de Rosario. Lo puso ante Carlos Guberman. Carlos Guberman llevó un equipito de 5 o 6 personas que están con él, pero dejó los mismos técnicos y los mismos directores que tenía Raúl Río. O sea que ellos saben cuál era el gasto. Nada más que ahora lo blanquearon. Dejaron un déficit, dejó un déficit de 7.000 millones de dólares, que nuestro Producto Bruto se calcula en 470.000 millones de dólares. Te das cuenta que es menos del 2%. Menos del 2%. Va a dejar un déficit menos. El otro dejó un déficit de 5,13%.
casi 25.000 millones de dólares de déficit dejó Massa. O sea, no es que uno sea unos hijos, son todos unos hijos. Porque Massa, y con la complicidad de los medios, 25.000 millones de dólares. Sabemos ahora cosas flagrantes porque viene AES, que es una empresa que tiene Alicurá, que genera electricidad, que es la segunda energética de Estados Unidos, y reclama porque no le pagaron diciembre y enero y le quieren dar un bono hasta el año 2038. Ahí nos enteramos la deuda. Pero si nadie se entera, o sea, es lo que dice José, guardan cobarde silencio y nadie se entera de esto. Son cómplices. Termino con esto. Miguel Ángel Pese, que era presidente del Banco Central, fue el que entregó la de ley y todo esto sin miramiento. Y le dio ganar a los bancos sin miramiento. Y no vamos a discutir de cada banco, pero que todos los bancos ganaron prestándole plata al Banco Central sin correr ningún riesgo. Pese tendría que estar por lo menos acusado por sospecha de cohecho, más que sospecha, pero sospecha de cohecho. Sospecha de cohecho. ¿A qué título es que le va a dejar, a los bancos le va a dejar ganar plata sin correr ningún riesgo? Y lo agrandó, porque él había agarrado la Levar y la agrandó de tal manera que terminaron siendo 50.100 millones de dólares, de los cuales tenés casi 33.000 pasados acá y después tenés esta letra interferida que todavía no está acá. Esa letra de 20 billones de pesos todavía no está pasada acá. Porque es un título que si viene del Tesoro no lo computan como deuda pública, hasta ahora. Entonces, hasta que se ven a su vencimiento, van a pasar solamente en el presupuesto el pago de los intereses. ¿Cuál es el 2035? ¿Qué? ¿El bono 2035? Esa letra, la llaman así, letra fiscal de liquidez, no la están computando como deuda pública. Si no, tendría que ser esto, en vez de 71, tendría que estar 91. O sea, no están contempladas las LEPI, no están contempladas, todos sospechosos, pero igual, yo le quiero decir que nos han trasladado la deuda de los bancos y el déficit fiscal de Alberto Fernández y de Sergio Massa, eso forma parte de la deuda, como a su vez, porque Alberto Fernández tiene donde agarrarse, el COVID. El COVID significó un fuerte gasto público y ahí no tenías ingresos porque nadie trabajaba, nadie pagaba impuestos, ahí sí, tuviste un agujero muy grande. Pero nunca nos dijeron que tenían semejante déficit. Recién lo blanquean ahora. ¿Cuándo lo blanquean? Cuando el déficit está latente, en el lenguaje de Pablo Quino. Pablo Quino es el actual secretario de Finanzas. No sé si la palabra castellana dice titular.